Gracias, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Está encendido esto? No me siento como que estuviera amplificado. Sí, se escucha bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acudir a Crónicas de la Penumbra, que entre otras cosas engloba un poco el movimiento de la novela negra o de la novela policíaca, un género que realmente ha conquistado un montón de lectores, principalmente por lo que tiene de reflejo de la realidad o de lo que tiene de retrato de la sociedad. Pero vamos a analizar un poquito cómo surge el tema de analizar la criminalidad o analizar el hecho de asesinatos, robos, secuestros, todo esto que forma parte de lo que es el lumpen y de lo que es la violación de la ley, por llamarlo de una manera, y cómo se mete en la literatura y desde qué punto de vista estético y desde qué punto de vista discursivo diversos autores lo supieron encarar. Hay que decir, lo primero, es que estos dos géneros que vamos a analizar, la novela negra y la novela policíaca clásica, suelen confundirse. Cuando uno habla de novela detectivesca o de novela negra, a veces parece que se habla de lo mismo y en realidad son dos géneros que tienen un montón de puntos de divergencia que vamos a intentar analizar un poco. Porque en realidad, aunque es verdad que son dos géneros diferentes, uno es una evolución del otro. Vamos a decir que la novela negra es una evolución natural de la novela policíaca clásica. Una novela policíaca clásica que surge más o menos en el siglo XIX, en la época victoriana, con un modelo muy marcado, con una pauta narrativa muy marcada, y que después va a ir evolucionando hasta lo que hoy conocemos como novela negra, que también hoy en día ha evolucionado porque tenemos la novela negra nórdica, un montón de ramificaciones dentro de la novela negra, el neopolar, tenemos el hardboiled, ¿no? Pero todo eso que está englobado dentro de la novela negra, hay que decir que es una evolución natural de la novela policíaca clásica. Y también tiene que ver con la evolución de la sociedad. No se trata solamente de una evolución de tipo literaria, que también la hay, sino que está influenciada por los cambios que vivió la sociedad en tanto y en cuanto el análisis de la criminalidad y de cómo eso se convertía en materia literaria. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar analizando un poco la novela policíaca clásica. Aquí había una imagen detrás, pero no ha salido, no sé por qué. Había una fotografía. Quizás es por el tema del PowerPoint. Bueno, la novela policíaca clásica, lo que hoy conocemos como novela policíaca clásica o novela detectivesca, surge más o menos en el siglo XIX con la intención de empezar a retratar la criminalidad en la literatura, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos un modelo muy marcado y sobre todo muy maniqueísta. Este modelo en el cual los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos y no había ningún tipo de sorpresa. Sabíamos que el asesino era el malo, el ladrón era el malo, el secuestrador era el malo y después la víctima era el bueno y el investigador que llegaba al escenario del crimen también era el bueno, ¿no? Había una clara diferenciación y también con los roles dentro de lo que eran los papeles de la sociedad. Si en la novela aparecía un maestro o aparecía un sacerdote o aparecía un policía, indefectiblemente iba a ser el bueno. Si aparecía una madrastra, pues seguramente iba a ser la mala, ¿no? Había unos estereotipos y unos arquetipos de personajes muy bien diferenciados, ¿no? Pero por lo que se caracteriza la novela detectivesca o la novela policíaca clásica es por la introducción de un concepto que podríamos decir que es casi filosófico, que es esto que llamamos el método deductivo. La racionalidad llevada hasta la máxima potencia a la hora de desentrañar el crimen. Los detectives que llegaban al escenario del crimen para desentrañarlo, para investigarlo, para encontrar al culpable, siempre se dejaban guiar por el método deductivo. Estamos hablando de una época en la que evoluciona mucho lo que es el pensamiento de la Ilustración y la racionalidad de la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Donde se empieza a abogar por suprimir la superchería sobrenatural y la falsa creencia, y el pensamiento deductivo, la filosofía de los pensadores como Rousseau, como Voltaire, etcétera, Montesquieu, Diderot, marca un poco la pauta en cuanto a lo literario. Entonces, si había un crimen que resolver, había que apelar al método deductivo, a esta famosa frase de descartado lo imposible, vamos a analizar lo improbable hasta encontrar la causa del crimen, ¿no? Y aparece el primer autor que desarrolla esto del método deductivo, que es Edgar Allan Poe. Gran maestro de la literatura de terror, pero no solamente de la literatura de terror, estamos hablando de un autor de corte universal, el inventor de un montón de géneros y también el formulador de lo que hoy conocemos como el cuento clásico. Bien, Poe no solamente destaca por sus poemas y por sus cuentos de terror, que creo que casi todos los conocemos, cuentos como El corazón delator, El gato negro, El pozo y el péndulo, etc., sino que además
es el inventor del género detectivesco, del género de la novela criminal o del relato criminal que se resuelve mediante la aplicación del método deductivo. Y Poe hace que quien resuelva los crímenes en sus relatos sea este detective, el Chevalier Auguste Dupin. Bueno, un diletante, no es un detective profesional, es un intelectual, es un gran lector, es un personaje absolutamente carismático que tiene además el genio deductivo para desentrañar los crímenes. Poe lo hace participar en 3 relatos muy conocidos. El relato que se considera fundador del género detectivesco, que es Los crímenes de la calle Morgue, que ha pasado a la historia por ser la punta de lanza de este movimiento conocido como la novela policíaca clásica. Bueno, que es la historia de unos crímenes que ocurren en Francia, en la calle Morgue, en la Rue Morgue, y que, bueno, no les voy a contar el cuento para que lo lean, pero el Chevalier Auguste Dupin, a través de la aplicación del método deductivo, logra desentrañar esos crímenes. Fue tal el impacto que tuvo este cuento que casi fue el espaldarazo definitivo para la fama de Poe en los Estados Unidos, porque salió publicado en el New Yorker. Estamos hablando del año 1845, como ven, es ya la época victoriana, pero aunque la novela detectivesca donde más va a ser foco va a ser en Inglaterra, como vemos el primer relato se escribe en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, que era donde vivía Poe, ¿vale? Como decía, adquiere tal fama que poco tiempo después sale un segundo relato protagonizado también por Auguste Dupin, que también es muy conocido, que es El misterio de Marie Rouget, también muy famoso. En este cuento tiene la particularidad de que Poe se basa para la escritura de este cuento en una historia real, ¿vale? En el asesinato de una chica llamada Mary Rogers, que había sido encontrado su cadáver en el río Hudson, en Nueva York. Bueno, había muchísimas especulaciones, no se encontraba el culpable, se habían investigado un montón de pistas, había unos cuantos sospechosos, pero no había forma de llegar a un veredicto de culpabilidad claro. Poe, que era periodista, tenía muchos contactos con el mundo de la prensa, incluso con esta prensa que tenía contactos con los oficiales de la policía que investigaban el caso. Como bien saben, hay información que la policía filtra a la prensa, pero que también le dice esto no lo publiquen hasta que nosotros le digamos, y otra información que se reserva. Bueno, Poe empezó a contactar con esos periodistas amigos de él que tenían información reservada, información que no se había publicado, y él mismo decidió transformar la historia real de Mary Rogers en un relato ficticio. Lo que pasa es que lo trasladó a Francia para que su protagonista, Auguste Dupin, que vive en París, fuera el investigador, para que el río en el cual se encuentra el cadáver no fuera el Hudson, sino el Sena, y para que la víctima no se llamara Mary Rogers, sino Marie Rouget. O sea, afrancesó, digamos, a toda la historia, ¿no? Y fíjense qué curioso que Poe escribe un relato tan magistral y, por supuesto, Auguste Dupin, a través de la implementación del método deductivo, resuelve el crimen, que posteriormente la policía de Nueva York, aplicando los mismos métodos de Dupin, resuelve el crimen real. Es decir, el relato de Poe se publica en el New Yorker antes de que se resuelva el crimen de Mary Rogers. Y la policía toma nota de las investigaciones de Dupin y resuelve el crimen. Hasta este punto era genio Poe, que su detective pudo resolver no solamente un crimen ficticio o una serie de crímenes ficticios, sino hasta un crimen real, ¿vale? Finalmente, Poe va a ser partícipe a Dupin, lo va a ser protagonista de un tercer relato muy conocido llamado La carta robada, que es un cuento en el cual un funcionario, un ministro, extravía una carta porque se la han robado y al final está en el lugar más visible de todos, ¿no? Porque Poe apelaba a esto que Marco Aurelio llamaba primeros principios, ¿no? Lo fundamental, el primer grado del pensamiento que está relacionado íntimamente con lo que es el método deductivo. Bueno, después Poe escribiría algún cuento más sobre el método deductivo, El escarabajo de oro, por ejemplo, en el cual se habla de una búsqueda del tesoro a través del descifrar de un mensaje, pero ahí ya no aparece Dupin. De todas formas, es impresionante la ola expansiva que tiene este modelo de narrativa detectivesca, ¿no? De analizar un crimen, envolverlo en un misterio, convertirlo en un enigma para el lector y a través de la introducción de un detective muy hábil, de un detective muy sagaz y muy inteligente, llegar a la resolución. Pero estamos hablando de los primeros pasos de este modelo narrativo. Estamos hablando del primer autor que hizo un experimento, que así todo es muy depurado. Literariamente
Son maravillosos los tres cuentos que protagoniza Auguste Dupin. Pero no deja de ser la semilla para lo que vendría después, la aparición de los grandes y más prestigiosos detectives de la literatura de la novela policíaca clásica, como el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Aquí tampoco me leyó la imagen, no sé por qué, pero atrás aparecería la cara de Conan Doyle en colores, ¿vale? Bien, creo que todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, el detective más famoso de la historia, un personaje absolutamente singular, malhumorado, ciclotímico, que combinaba la euforia con la depresión, que consumía cocaína, que tocaba el violín, que era un escéptico de todo, que descreía de todo Sherlock Holmes, ¿no? Es una caracterización realmente compleja la que hace Conan Doyle de este personaje. Pero con todas sus aristas y con todas las sombras que tenía el personaje, hay que decir que lo dota del genio deductivo, ¿no? De esa capacidad para desentrañar esos crímenes. Digamos que Conan Doyle, con la aparición de Sherlock Holmes, que protagoniza un montón de novelas y de relatos, estamos hablando del personaje principal, porque Conan Doyle escribió muchas cosas, pero le recordamos todos por las novelas y los cuentos de Sherlock Holmes, establece un modelo bastante fijo de lo que es la novela detectivesca. La novela detectivesca lo que hace es deshumanizar bastante a los personajes y plantear el crimen no como una perversión moral o como una violación de la ley, sino como un enigma, como un juego, una especie de partida de ajedrez, una especie de duelo intelectual que enfrenta al detective con el criminal, pero al mismo tiempo enfrenta al escritor con el lector. El criminal elabora un crimen que supuestamente es el crimen perfecto, el crimen indescifrable, pero no mata por violencia, no mata por celos, no mata por interés. Mata básicamente para plantearle un duelo intelectual al detective, ¿no? Una enmarañada red de pistas secuenciales o de falsas pistas que lo que intentan es despistar al detective. Y lo mismo hace el escritor. El autor que escribe las novelas policíacas clásicas lo que hace es plantear una novela enigma, plantear un juego de duelo intelectual para con el lector. Te voy a contar este crimen y te voy a dar esta serie de pistas. A ver si eres capaz de descifrar y de saber quién es el culpable. Estaban tan bien escritas estas novelas que el lector nunca llegaba a saber quién era el verdadero culpable. O la mayoría de los lectores. No eran finales predecibles, las pistas reales estaban muy bien ocultas entre una serie de falsas pistas que al mismo tiempo despistaban al detective. Y la gente, el público victoriano que accedía a estas novelas, lo que más hacía era proponerse el desafío de decir: voy a leer una novela protagonizada por Sherlock Holmes, voy a tener acceso a las mismas pistas que tiene el detective y voy a ver si puedo resolver el crimen. Casi nunca podían, ¿de acuerdo? Sobre todo porque Arthur Conan Doyle adopta una estrategia muy inteligente para cualquier escritor, que es la de colocar un personaje que haga de mediador entre el detective Sherlock Holmes y el lector. Estamos hablando del Dr. Watson, que era el compañero de Sherlock Holmes en todas sus aventuras, y que es el narrador. Todas las historias de Sherlock Holmes están narradas en primera persona, pero por el Dr. Watson. Es Watson el que dice: estábamos Holmes y yo una noche, ¿no?, en el 221B de Baker Street, cuando nos vinieron con este caso. Entonces, Watson te cuenta la historia y empatiza con el lector. Y Watson es una persona normal. Es un médico, es una persona formada, intelectualmente muy armada, muy decente, un gentleman, un caballero, pero con el cual el lector se puede sentir identificado en esa, vamos a decir, media de inteligencia. Es un hombre muy equilibrado a nivel emocional, a nivel psicológico, no tiene esos vaivenes y esos altibajos que tiene Holmes, pero tampoco tiene el genio deductivo. Entonces, en todas las novelas siempre es Sherlock Holmes el que termina aportando la clave y el que termina descifrando el crimen. Y el lector casi siempre queda en la misma posición de Watson. Escucha las mismas pistas que él, lee las mismas pistas que él y probablemente llegue a las mismas conclusiones erróneas que él, hasta que Holmes, que es el genio deductivo, interviene y explica algo que nadie había visto. Pero ojo, que nadie había visto, pero que estaba a la vista. En este sentido, los escritores nunca engañaban al lector. Jamás iba a aparecer a última hora una pista que no hubiera aparecido, sino que todo lo que el autor planteaba permitía resolver el crimen. Lo que pasa es que lo escondía también entre otras falsas pistas que casi nunca ocurrían. Hay una estadística por ahí que dice que Sherlock Holmes es la segunda franquicia con más fans en todo el mundo, después de Star Wars.
O sea, Star Wars es la religión máxima, lo que más fans tiene en todo el mundo. Y el segundo objeto de culto es Sherlock Holmes. Y sabemos que hay unos peregrinajes enormes hacia el 221 de Baker Street y que se ha convertido en un objeto de culto. Se han hecho remakes, refritos, cómics, se ha resucitado al personaje en series, en multitud de películas. La gente ha practicado mucho el pastiche, ¿no? El utilizar a Sherlock Holmes para otras aventuras o crear un personaje análogo muy parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la novela detectivesca, la novela policíaca clásica, obedece a un patrón, obedece a una fórmula, que no es fácil trabajarla, pero que la misma práctica llevó a estos escritores a crear novelas casi de manera industrial aplicando esa fórmula, ¿de acuerdo? Insisto, es una fórmula en la cual el crimen se convierte en un enigma. Cuando Sherlock Holmes llega a una casa donde han matado a un señor y está el cadáver tirado en el suelo, el cadáver no es una persona que ha muerto, es un objeto de estudio, es una pieza de esa partida de ajedrez intelectual que está jugando con el criminal. De hecho, son novelas casi despojadas de todo sentimentalismo, de todo dramatismo, porque están llevadas a cabo por diletantes, por gente como muy snob, vamos a decir, ¿no? De la burguesía, de la alta sociedad británica, a las cuales lo único que les importa es el duelo intelectual. Entonces, en ese sentido, casi que el lector tampoco se las tomaba demasiado en serio las novelas. Cuando moría alguien, no era el cadáver de una persona, no había muerto una persona, no había una viuda que lo lloraba. Había un enigma que había que resolver. Y era el reto de ver quién era más inteligente. Si el criminal, habiendo montado un crimen perfecto, o el detective y el lector siendo capaces de resolverlo. Como digo, la estela de este tipo de narrativa fue tan larga que nos lleva a Agatha Christie, que tampoco vemos la foto, pero estaba ahí. Agatha Christie y sus dos principales creaciones, el detective belga Hercule Poirot y la señorita Jane Marple, que también era una especialista en resolver los crímenes. Agatha Christie aparece como el modelo más depurado, como, vamos a decir, el modelo más reconocible de la novela policíaca clásica. Por la gran calidad de sus obras, pero también por la gran cantidad y producción. Alrededor de 300 novelas. ¿De acuerdo? Casi todas marcadas por el mismo patrón, casi todas cocinadas en el mismo molde, vamos a decir. Hay un dicho por ahí que dice: lees una y lees todas, ¿no? Agatha Christie, te lees una novela y es como si te las hubieras leído todas. No es exactamente así, pero más o menos. Digamos que todas sus novelas están construidas con un mismo patrón y con un mismo molde. Bien, lo que hizo Agatha Christie fue institucionalizar definitivamente el modelo que había planteado el señor Conan Doyle. Agatha Christie era una mujer que estaba casada con un arqueólogo que iba a multitud de excavaciones para rescatar restos y demás, y lo que hacía era viajar por todo el mundo con él. Por eso hay muchas novelas de Agatha Christie ambientadas en Egipto, por ejemplo, porque su marido era de esta generación de arqueólogos británicos que sacaron, ¿no?, a la luz la tumba de Tutankamón y todo esto. E incluso la tenemos en Canarias. Visitó esta isla unas cuantas veces y de hecho una de sus mejores novelas, que es 10 negritos, la escribió aquí, ¿vale? Una de esas novelas, una de las pocas novelas de Agatha Christie, 10 negritos, que se sale un poco de ese patrón o de ese modelo, porque ahí no hay un detective que investiga el caso y bueno, es la historia de 10 personas en una isla, es significativo que la escribieran en esta isla, las cuales van muriendo poco a poco y uno tiene que intentar averiguar quién es el asesino. Pero de todas formas el modelo es el mismo, el de un crimen que se comete y en el cual no hay lugar para la duda sobre lo que es la moralidad de los personajes. Los buenos son los buenos y los malos son los malos, ¿no? Digamos que el efecto práctico que podemos asimilar de la novela Enigma es como si aquí tenemos luz en este escenario, ahí ustedes están a oscuras, ¿no? Pero es como si de repente se quedara toda esta sala a oscuras durante 5 segundos, encendiéramos las luces y hay uno que aparece muerto en el suelo. Se trata de averiguar quién lo mató, con la pista que tenemos de que en esos 5 segundos no entró nadie desde fuera ni nadie pudo haber salido. El asesino está aquí. Eso es una novela enigma, ¿no? No importan las razones por las cuales lo hayan matado. A lo mejor pueden importar a la hora de resolver el enigma, ¿no? El por qué, como el móvil o como una motivación. Pero no hay un cuestionamiento moral sobre por qué lo han matado. En ese sentido es donde la novela policíaca clásica establece el canon. De decir, de lo que se trata es de plantear un enigma y ver qué tan racionales somos, ¿no? Qué tan deductivos somos a la hora de seguir las pistas. Esto, no sé yo si los escritores de la época
Creo que no. Pensaron que podía tener un éxito imperecedero, pero es evidente que la novela policíaca clásica murió de su propio éxito. Fue un boom tan grande durante la época victoriana, iban todos en las estaciones de trenes leyendo estas novelitas, que ¿qué pasó? Que el público adepto a las novelas empezó a tener muy agudizado su sentido de lo deductivo y cada vez se hacía más difícil engañarlos. El que conocía al dedillo los métodos de Holmes, los métodos de Hercule Poirot o de Miss Marple, empezó a comportarse como los personajes cuando ya leían su novela número 150 de la saga, ¿no? Y también le empezó a conocer las manías al escritor, sea Agatha Christie, Conan Doyle o cualquier otro. ¿Qué pasó? Para Agatha Christie y para Conan Doyle no, porque iban sobrados, pero para los múltiples imitadores se volvió cada vez más difícil inventar tramas, ocultar realmente quién era el asesino, quién era el criminal, poner al lector en el mismo equipo del investigador y hacer que no resolviera el crimen y que el investigador sí lo resolviera. Las tramas empezaron a volverse predecibles, las resoluciones de los crímenes empezaron a volverse predecibles. Y esto obligó a los autores a que dichas resoluciones fueran cada vez más inverosímiles, ¿vale? A que de repente apareciera un veneno misterioso en un bolígrafo que la víctima cogía para firmar un documento, en fin, cosas que ya eran muy difíciles de creer, ¿no? Empezó a poblarse de lo rocambolesco, algo que lo deductivo no hacía posible descifrar justamente por increíble, por inverosímil, por poco creíble. Entonces la novela empezó a perder popularidad, la novela policíaca clásica empezó a perder popularidad. Esto también coincide con, vamos a decir, el declive de un modelo social y también con la democratización general de la literatura. Hasta el siglo XIX no todo el mundo leía. Con la revolución industrial y demás sí, y con los avances de la alfabetización también. Pero es a partir del siglo XX cuando la literatura se democratiza definitivamente y cuando además los escritores ya empiezan a escribir para todo el mundo. Si uno analiza, por ejemplo, la estructura o la historia de la literatura rusa, verá que los escritores clásicos del XIX, llámese Tolstoy, Pushkin, Turgenev, etc., escribían más bien para clases privilegiadas, escribían para la aristocracia, para la nobleza, para la alta burguesía, y los personajes eran generalmente príncipes o potentados o grandes terratenientes, como mucho militares, ¿no? Algún general. Y hacia finales del siglo XIX aparecen escritores como Chekhov y demás, o como Gogol, que empiezan a contar historias del carretero, del farmacéutico, la gente del pueblo, ¿no? del ganadero, del agricultor. ¿Por qué? Porque esa clase de público también estaba empezando a aprender a leer y estaba empezando a consumir literatura. Y también porque a la alta sociedad empezó a interesarle la historia de la gente del pueblo. Esto significa que había que empezar a escribir para todo el mundo, no para, vamos a decir, la sociedad de las tacitas de té que les interesaba resolver el enigma en los salones de la aristocracia británica o de la alta burguesía británica. No, había que empezar a escribir para el ciudadano de a pie. Entonces hay un declive, ¿no? de ese modelo social y también se produce en esta transición una especie de deslocalización de la novela criminal. La novela criminal deja de tener como escenario esos prados británicos, esas mansiones a donde vemos llegar a Hercule Poirot, ¿no? Que siempre hay un mayordomo que es el sospechoso de ser el asesino, o que tienen una cocinera que es sospechosa de utilizar algún veneno extraño, o que tienen criados, o que tienen jardineros, y que a lo mejor hay una tía millonaria que tiene un testamento y hay un sobrino ahí que está buscando envenenarla para ver si hereda de una vez, ¿no? Todas estas cosas que les tocaba investigar a Miss Marple o a Hercule Poirot se deslocalizan de ese escenario británico, de ese escenario puramente victoriano, y se trasladan al nuevo foco del análisis de la criminalidad, que son los Estados Unidos de la Gran Crisis y de la Gran Depresión. Estamos hablando de la transición del siglo XIX al XX. En las primeras décadas más o menos del siglo XX todavía da sus últimos estertores la novela policíaca clásica, pero estaba destinada a morir por esto que digo, ¿no? Por la depauperización que habían sufrido las tramas, por lo rocambolescas y por lo inverosímiles que eran. Había que plantear un nuevo modelo de novela criminal, de relato criminal. Y ahí se produce esta transición. Coincide con el crack bursátil de 1929 y el advenimiento de la Gran Depresión. Un fenómeno social que trae muchísima miseria, muchísimo desempleo y por ende muchísima criminalidad. Aparte de todo lo que se puede ver en la década anterior con la ley seca,
y con el surgimiento de los grandes grupos mafiosos, el AMPA, los contrabandistas y demás. Todo ese caldo de cultivo va a dar origen a la novela negra. Lo que hoy conocemos como novela negra y que hay que separarlo y hacer una distinción importante de la novela policíaca clásica. Les pongo un ejemplo, la labor del detective. Como les decía antes, en la novela policíaca clásica el detective es un intelectual, un diletante, un señor que seguramente tiene la vida asegurada por otro lado, o porque tiene propiedades, o porque tiene rentas, o porque ha heredado una gran fortuna, y resuelve crímenes porque le divierte. Resuelve crímenes para la propia satisfacción de su ego intelectual. Y hay que decir que el detective de la novela policíaca clásica nunca corre peligro. Jamás el criminal va a amenazar la vida del detective. El detective está seguro, es más, nunca va armado. Sherlock Holmes iba con una pipa, pero con una pipa de fumar, no de disparar. ¿Vale? No iban nunca armados. No temían por su seguridad. El detective de la novela negra cambia. El detective de la novela negra empieza a ser un engranaje dentro de la estructura criminal. ¿Por qué? Porque la explicación y el retrato del mundo criminal van a ser totalmente diferentes a como fueron en la novela policíaca clásica. Entonces, el tema sigue siendo el mismo, el crimen. Sea cual sea el crimen. Generalmente era un asesinato, pero podía ser el robo de una joya, podía ser el secuestro, podía ser una malversación de documentos, podía ser un montón de cosas, ¿no? Se tiraba generalmente del asesinato, ¿de acuerdo? Y en 1931 se publica la que conocemos como la primera novela negra, que es Cosecha Roja, de Dashiell Hammett. Este autor absolutamente pionero, el gran padre de la novela negra en Estados Unidos. Bueno, Dashiell Hammett es el creador de dos detectives muy conocidos. Uno es El agente de la Continental, que no tiene nombre, narra todas las historias en primera persona y solo sabemos que trabaja para la agencia de detectives Continental, por eso es El agente de la Continental. Y el otro es Sam Spade, muy famoso porque lo interpretó Humphrey Bogart en El halcón maltés y en otras películas. ¿Vale? Bueno, Cosecha Roja, que es la primera novela negra, la que se considera la piedra angular, la pieza fundacional del género, ya nos muestra otro perfil de la criminalidad. El primero y más importante, el que más destaca en diferencia con la novela policíaca clásica, es la eliminación de la estructura maniqueísta. Ya la línea que separa a los buenos de los malos no solamente no está tan clara, sino que ni siquiera está. Cuando tú empiezas a leer una novela negra no tienes claro quién es el bueno y quién es el malo. Es decir, el sargento de la policía no tiene por qué ser el bueno, cosa que lo era obligatoriamente en la novela policíaca clásica. Porque ese sargento puede estar corrupto, puede estar untado por las fuerzas del AMPA o por los criminales. El alcalde de la ciudad, mucho más, es el más sospechoso de estar corrupto. Es decir, los que representan a las fuerzas de la autoridad, ese lado moral, intachable, incuestionable en la estructura victoriana, aquí ya está puesto en tela de juicio. Es más, ni siquiera el detective tiene las manos limpias. El detective, por lo general en la novela negra, a veces tiene un pasado turbio. Puede ser un policía que lo han apartado del cuerpo porque un día se le fue la mano con algún criminal, o porque se le escapó algún tiro que no se le debía escapar, o porque tuvo un expediente por brutalidad policial y se ha tenido que buscar la vida como detective privado. O incluso el detective de la novela negra puede ser hasta un ex criminal. Puede ser un tío que estuvo en la cárcel porque pertenecía a un grupo de delincuentes y como conoce mucho el mundo del crimen, ahora se dedica a investigar crímenes por su cuenta. Esta es otra gran diferencia del detective de la novela negra con el detective de la novela policíaca. El otro habíamos dicho que era un diletante, que era un aficionado. El detective de novela negra es un profesional. Es un hombre que investiga crímenes por dinero, porque es su trabajo, porque le pagan por eso. Puede tener una estructura moral difusa. Puede que no esté ni siquiera de acuerdo con quienes le contratan. Pero a él le contratan para que investigue algo, para que investigue un crimen, para que investigue un chantaje, por ejemplo, y cobra por eso. Es un profesional. No va a hacer nada por amor al arte como lo hacían los otros. Y no le interesa ningún tipo de duelo intelectual. Lo que le interesa es trabajar. Y su trabajo es ser detective privado. ¿De acuerdo? Generalmente operan, no digamos al margen de la ley, pero son como una especie de piedrecita en el zapato de la ley. Cada vez que la policía va a investigar algo, está este tipo metido en medio. ¿Por qué? Porque seguramente las víctimas lo han contratado para que, ante la inoperancia de las fuerzas de la ley,
él pueda aportar su propia investigación. Pero este detective ya sí está inmerso en la estructura de peligrosidad que tiene el crimen en la novela negra. Es decir, su integridad física corre peligro, porque a lo mejor a los criminales no les interesa que haya un detective husmeando y durante gran parte de la novela pueden intentar cargárselo. En este caso, este sí va armado. El detective de la novela negra siempre va armado, porque tiene que defenderse y le vamos a ver matando gente. Jamás hemos visto a Hércules Poirot matando gente. Jamás estuvo ni cerca de matar a nadie. Y Miss Marple, menos, una viejecita que escribía a máquina de escribir, imagínate a quién va a matar. Esto sí. ¿Pero por qué? Porque también están insertados en un tipo de narrativa que tiene un concepto radicalmente distinto de la violencia. Las novelas negras ya sí hacen un uso muy explícito de la violencia. Nosotros cuando leíamos una novela policíaca clásica, ¿qué muestra de violencia teníamos? Aparte de un cadáver en el suelo, que ya es una muestra de violencia bastante explícita. Generalmente no veíamos cómo los mataban. Aparecía el cadáver ahí y ya está. Y después nadie se agredía. Era un duelo intelectual. En la novela negra la violencia impregna cada página prácticamente. Porque es más descarnada y porque nos plantea un retrato más realista de la sociedad. Ahora sí hay una cuestión moral, ahora sí hay una cuestión emocional. Ahora sí el cadáver es una persona a la que han despojado de su vida y ahora sí tiene una viuda que le llora. Ahora sí estamos inmersos en una novela que es mucho más realista, que transmite mucho mejor esas sensaciones que en la vida real están emparentadas con la consumación de un crimen. ¿De acuerdo? Ya no es un juego intelectual, ya no es una partida de ajedrez, ya no es un desafío de mentes. Ahora es gente a la que le disparan y muere. O intereses creados, dinero, prostitución, explotación, lo que sea. ¿Vale? Entonces, Dashiell Hammett plantea el esquema básico de la novela negra. Hammett, que era un señor que conocía muy bien el mundo en el que vivía, vivió en Estados Unidos en los años 30, y le vemos reproducir ese mundo del hampa, ese mundo del crimen, ese mundo del desempleo, ¿no? De la desesperación muchas veces. Y aparte aparecen los típicos atuendos ya del detective, el sombrero, la gabardina, la pistola en la mano. Se empieza a configurar la iconografía del detective de novela negra clásico, ¿no? Bien. A Hammett sigue Raymond Chandler, otro gran exponente de la novela negra clásica, con su detective de cabecera, Philip Marlowe, que también es muy conocido porque también lo interpretó Humphrey Bogart en el cine, en la película El sueño eterno, aunque también lo hizo Robert Mitchum en otra versión del sueño eterno. Las directrices son bastante parecidas a las de Hammett, solo que Marlowe a veces es un personaje más poliédrico. Tiene un lado intelectual, le gusta mucho leer, es un ligón casi profesional Marlowe, porque cada vez que va a resolver un crimen siempre tiene 3 o 4 chicas que terminan queriendo acostarse con él. Y a veces parece hasta más desaprensivo, hasta más desapegado, hasta más inhumano, hasta menos empático, digamos, para con el drama al que se enfrenta. Pero es un detective valiente, es un detective que corre un montón de peligros y que siempre tiene su vida un poco al borde del abismo de los criminales a los cuales se enfrenta. Bueno, ¿qué nos interesa analizar de todo esto? Ver cómo hemos dado un cambio de paradigma, cómo hemos observado un cambio de paradigma entre lo que conocemos como la novela policíaca clásica y la novela negra. Vamos a decir que la intención sigue siendo un poco la misma. Tanto Hammett como Chandler intentan plantear un crimen que sea indescifrable para el lector. Lo que pasa es que a ellos les es a lo mejor más fácil ocultarlo, porque primero no tienen que obedecer a un esquema maniqueísta. En la novela policíaca nunca el bueno iba a ser el culpable y nunca el malo iba a ser el que lo resolviera. Aquí no, aquí como los buenos y los malos están confundidos, es más, casi todos son malos en la novela negra, hay más posibilidades de montar tramas que sean menos predecibles, ¿de acuerdo? Y además otra cosa, en la novela policíaca clásica, el enigma está por encima de los personajes. No hay una descripción de personajes demasiado trabajada en la novela policíaca clásica. ¿Por qué? Porque los personajes son simples piezas en un juego de mesa. Son funcionales al enigma. En la novela negra no. En la novela negra el personaje está por encima del enigma. Es más importante que el enigma. El factor humano de los personajes en la novela negra, sus dramas, sus motivaciones, puede estar por encima de lo complejo que sea el enigma. Incluso había novelas negras que a veces ni siquiera planteaban un enigma, sino que planteaban la postura moral y ética del detective ante el crimen.
¿De acuerdo? Por ejemplo, tanto Marlowe como Samuel Spade, el detective de Hammett, hay muchas veces que tienen posibilidades de matar a un criminal. Por supervivencia, o por venganza, o simplemente para resolver el caso. Y casi siempre se van a plantear su potestad de matar a otro. Porque incluso hasta empatizan con el criminal. Entonces tenemos una estructura psicológica de los personajes muchísimo más compleja que en la novela policíaca clásica. Puede que este sea el motivo por el cual la novela negra, más o menos a 100 años de su fundación, sigue viva. Y hoy es un género muy activo y es un género con muchos adeptos y es un género que realmente todavía tiene en sus ramificaciones, porque hoy hemos visto que Juan Gómez Jurado de alguna forma escribe novela negra, Dolores Redondo escribe novela negra, o sea, forma parte de lo que es las listas de bestseller a veces la novela negra, tanto la nacional como la que nos viene traducida. Es decir, que el género está vivo. ¿Por qué? Porque la criminalidad está muy viva y la novela negra la encara de una forma totalmente realista, empática, epidérmica para con el lector. La novela policíaca clásica la leemos, nos divierte, nos fascina, es entretenida, nos plantea un reto intelectual, pero en el fondo todo el tiempo sabemos que no representa la realidad. Primero por una cuestión cronológica, estamos muy lejos de esos jardines de la Inglaterra victoriana, pero incluso creo que en la contemporaneidad, cuando los victorianos leían las novelas, también se sentían muy lejos de esa realidad, porque era un constructo literario de cartón piedra, era una fantasía que los escritores montaban para jugar a ver quién era el más inteligente. La novela negra no, la novela negra te planta la realidad en la cara y te dice, esto que estamos tratando es un sustrato de lo que está pasando. Generalmente es un retrato de la sociedad, de la Gran Depresión en la época de Hammett y Chandler y de los problemas sociales que tenemos hoy en día, que derivan en un esquema de criminalidad que la novela negra actual también se encarga de retratar. ¿Vale? Bueno, para concluir, después si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos pasar a una pequeña ronda de preguntas. Hay que decir que yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo soy fanático de los dos géneros, a mí me encanta leer los dos géneros porque me divierto muchísimo con los dos tipos de novelas. Pero he de reconocer que hay un mayor mérito literario en la novela negra, justamente por esto de la ruptura de un patrón, de que las novelas negras no es que no sean todas iguales, sino que prácticamente son todas distintas, no hay casi dos novelas negras iguales. Y en la novela policíaca sí se encuentra una repetición de patrones, una repetición de esquemas de tramas, de cadena de causalidades, etc. Entonces, motiva más como lector, y creo que como escritor también, incursionar en la novela negra que en la novela enigma. Aparte de que la novela enigma está absolutamente pasada de moda y perimida y obsoleta, ¿no? La novela negra lo que te permite es observar la realidad que te rodea y poder plasmarla con un esquema, con un espejo de realismo mucho más convincente para el lector, ¿no? Y también a la hora de trabajar los personajes se puede obtener un mayor relieve, ¿no? En la novela negra casi siempre los personajes, hasta el más malo tiene un lado humano, hasta el personaje más malvado, hasta el criminal más desaprensivo, más abyecto, el escritor de novela negra siempre hace que rescate un gatito de la calle y lo adopte, por ejemplo, ¿no? Y lo contrario con el detective si bien representa, digamos, al bueno, al héroe, siempre le vamos a ver o emborrachándose, o maltratando a alguien, o siendo agresivo con alguien, siempre va a tener sombras, ¿no? Los personajes buenos tienen sombra y hasta los malos tienen luces, que es un poco la representación de la humanidad. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Entonces creo que en ese sentido permite al escritor un mayor espacio como para diagramar personajes más interesantes y para plantear una realidad también con la que el lector se pueda sentir identificado. Nosotros podemos hoy en día escribir una novela enigma porque son divertidas, pero el lector del siglo XXI es mucho menos tolerante para con esas fantasías, para con esas mise en scène, esas puestas en escena que son o que fueron siempre las novelas policíacas o las novelas enigmas clásicas, ¿vale? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Claro, si levantan la mano no los veo. ¿Nadie? ¿Alguna curiosidad? ¿Son lectores de novela negra? ¿Alguno ha incursionado en... ¿Conocen a estos personajes? ¿Sí? Vale. ¿No hay ninguna duda entonces? Bueno, vamos a concluir porque también estamos en la hora, ¿no? Sí. Se nos hizo la hora, ¿no? Sí. Bueno, conclusión. Si bien es verdad que hay una serie de divergencias, una serie de disimilitudes entre un género y el otro, es verdad que no existiría la novela negra
sin la novela policíaca. La novela negra es una evolución, es una hija directa de la novela policíaca y de alguna forma establece un registro de continuidad para lo que es el tratamiento de la criminalidad en literatura, solo que depurando muchísimo el modelo narrativo, el modelo discursivo y planteándose mostrarnos mucho más la realidad. Vale, gracias.